Buenos días, continuamos con nuestro sexto curso prerural. Damos la bienvenida al doctor Andrés Fernando Rodríguez Gutiérrez. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como médico internista en el Hospital Universitario Nacional de Colombia y está cursando la maestría en epidemiología de la Universidad de los Andes. Además, es coautor del libro La alegría de leer, los gases arteriales. Él nos trae la conferencia Interpretación de los gases arteriales, estado ácido base y enfoque fisiológico. Doctor Andrés, puede continuar. Buenos días, les agradezco la oportunidad de poder contribuir a este tan importante evento. Agradezco a todos los organizadores. Esta charla le he llamado Interpretación de los gases arteriales, estado ácido base desde el enfoque fisiológico. Es de mi autoría parcialmente. Realmente el gran trabajo ha sido basado en lo que el doctor Nairo Cano, uno de nuestros maestros de la Unidad de Medicina Interna, ha hecho en los últimos años, tanto desde la parte didáctica como desde la parte teórica. Entonces, para empezar, tener en cuenta que la gasometría arterial mide por lo menos tres variables que son las más importantes y que cualquier máquina de gases lo hará, independiente de que no, pero estas son las que siempre medirá, que es el pH, el CO2 y el oxígeno. A partir de estas tres variables, uno puede interpretar una serie de procesos fisiológicos muy importantes, pero generalmente se suelen dividir en cuatro, que son la oxigenación sanguínea, la ventilación alveolar, el estado ácido base y la perfusión tisular. En esta charla nos enfocaremos en el estado ácido base, teniendo en cuenta que igual este no puede entenderse sin el resto, en especial sin la ventilación alveolar. Para iniciar entonces, para ponernos de acuerdo respecto a los valores normales, dado que lo estoy presentando desde Bogotá, tendré en cuenta los valores para Bogotá. Sin embargo, todo lo que se presentará igual aplica para los niveles normales. Entonces, el pH normal lo consideraremos de 735 a 745, la presión arterial de oxígeno de 60 a 75 milímetros de mercurio, la PCO2 de 28 a 32 milímetros de mercurio y el bicarbonato de 17 a 21 milimoles por litro. Igual a la medida de la charla yo les iré recordando para que lo tengan en cuenta. Entonces, como lo primero a tener en cuenta es que el estado ácido base hace referencia a la cantidad de hidrogeniones y de hidroxilos que están presentes en la sangre y que están libres. El hidrogenión es especialmente importante dado que es un ion que afecta múltiples procesos bioquímicos, incluyendo la velocidad enzimática, incluyendo el pregamiento de las macromoléculas y la ionización de las mismas. Por tanto, el cuerpo se preocupa mucho por mantener en un rango muy estrecho la cantidad de hidrogeniones libres que hay, porque es una molécula que es altamente, que interactúa muy fácilmente. Por eso, y definiremos entonces cuando hay una gran cantidad de hidrogeniones, es decir, un pH bajo, como acidosis con acidemia. Entonces definiremos acidemia solamente cuando el pH esté por debajo de 735. Hay que tener en cuenta que en ocasiones el pH puede estar entre 735 y 745 y aún así el paciente tener una acidosis, pero que está compensada. En este caso pues se llamará una acidosis compensada. En su contraparte tenemos el paciente con hidrogeniones. En este caso lo que pasa es que hay una disminución de los mismos y lo que predomina son los hidroxilos. En este caso, entonces, lo llamaremos, si está por encima de 745, alcalemia. Y de la misma forma que con la acidemia, en ocasiones las alcalosis pueden estar compensadas y están en rango normal. Ahora bien, cuando se propone a interpretar la gasometría arterial desde los gases arteriales, el estado ácido base, lo primero es entender dos preguntas. ¿Qué tipo de alteración del estado ácido base hay? Y si la hay, si es respiratoria o metabólica. Hay dos grandes modelos que se han usado para explicar el estado ácido base, y es decir, la cantidad de hidrogeniones. El primero es el modelo fisiológico basado en las ecuaciones de Henderson y Hasselbalch, y el segundo es el físico-químico también llamado Stewart. Ambos están de acuerdo en que hay dos grandes componentes que determinan el estado ácido base. El primero es el componente respiratorio y el segundo es el metabólico. Ambos modelos, el fisiológico y el físico-químico, están de acuerdo que el CO2 es el determinante primario en el componente respiratorio. En lo que difiere es en el componente metabólico. En el caso del modelo fisiológico, basado en Henderson y Hasselbalch, propone que es el bicarbonato y el ácido carbónico como soluciones tapón las que van a definir el componente metabólico. El modelo físico-químico de Stewart
propone que el bicarbonato simplemente es una molécula que es dependiente y que realmente lo que determina el componente metabólico son los iones fuertes, y por tanto la diferencia de iones fuertes, y los ácidos débiles totales. En esta charla nos enfocaremos en el modelo fisiológico basado en el bicarbonato porque es muy útil, es ampliamente usado y porque en la mayoría de casos y de manejos clínicos y de diagnóstico nos va a ser suficiente. Entonces, esta aproximación fisiológica, vamos a empezarla primero entendiendo qué es lo que quiere decir Henderson y Hasselbalch. Ellos tienen como molécula central el ácido carbónico. Esta molécula puede interactuar y puede terminar convirtiéndose en bicarbonato y agua, en bicarbonato y hidrogeniones o en dióxido de carbono y agua. Digamos que esto está en un equilibrio constante, en un movimiento constante. Cuando hay una alteración respiratoria, por una patología respiratoria, el CO2 puede alterarse, ya sea que aumente mucho o que disminuya, y eso terminará finalmente aumentando o disminuyendo la carga de hidrogeniones. Por otro lado, el bicarbonato se reflejará como el componente metabólico que está determinado sobre todo por el riñón, que es la principal fábrica de bicarbonato. Y lo mismo, cuando hay alguna alteración metabólica, será el bicarbonato el que aumentará o disminuirá, generando un aumento o una disminución de los hidrogeníos. Lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo interpretamos los gases arteriales para entender cuál es la causa primaria. Hay otro concepto importante y es que de tener en cuenta cuando se interpreta el estado ácido base, es la compensación. Cuando hay un trastorno respiratorio primario, porque se altera el CO2, siempre habrá una compensación de su contraparte, que es la contraparte metabólica, es decir, el bicarbonato. Cuando el cuerpo detecta una alteración primaria del CO2 por una patología, el bicarbonato subirá o disminuirá para intentar compensar ese trastorno y lograr llevar al pH a niveles normales. Del mismo modo, cuando hay un trastorno metabólico primario y el bicarbonato se está alterando de forma patológica, habrá una compensación respiratoria a partir de alterar el CO2 para intentar compensar ese trastorno metabólico. En algunos casos, los trastornos primarios respiratorios o metabólicos son tan graves que su compensación no alcanza a darse de forma completa. Sin embargo, siempre habrá un intento de compensación de parte del organismo. Para interpretar los gases arteriales, en su parte de estado ácido base, hay dos grandes preguntas para hacerse, que aunque parecen obvias y sencillas, van a ayudar mucho cuando se enfrenta a la interpretación. Lo primero es si el pH es normal. En caso de que el pH sea normal, la segunda pregunta es si el CO2 y el bicarbonato son normales. En caso dado que así sea, entonces diagnosticaremos un equilibrio ácido-base, porque tanto el pH como sus determinantes están en rango de normalidad. Pero si el pH no está normal o el CO2 y el bicarbonato no están normales, entonces en este caso hablaremos de un desequilibrio del estado ácido-base y en ese caso ya tendremos que profundizar en cuál es la causa, si es metabólica o si es respiratoria, o en algunos casos inclusive si es mixta, y buscar las causas para intentar resolverlas, que es nuestro interés como clínicos. Una primera forma sencilla es hacer enfoque por inspección para buscar las causas de este desequilibrio del estado ácido-base. Entonces vamos a empezar primero hablando de los trastornos de origen respiratorio. Para esto, entonces, teniendo en cuenta que el CO2 es el determinante primario de los trastornos respiratorios, tenemos que tener en cuenta que el pH siempre se comportará en forma contraria al CO2. Es decir, si el CO2 sube, el pH bajará. Si el CO2 baja, el pH subirá. Esto entonces es lo que llamamos la regla 1 o regla del desprecio. El pH se comporta en forma inversa al CO2. De esta forma, si tenemos un paciente que por algún motivo está aumentando el CO2 corporal, por ejemplo, porque no lo está eliminando, porque está hipoventilando, que es la causa más frecuente, esto generará una caída en el pH. Esto se comporta como si fuera una brújula. Aumenta CO2 e inmediatamente se cae el pH. Cuando pasa esto lo llamamos una acidosis respiratoria, acidosis con acidemia respiratoria, y es aguda porque aún todavía no ha empezado la compensación metabólica. Por otro lado, si lo que ocurre es que el CO2 se elimina en exceso del cuerpo y hay una caída en el CO2, el pH aumentará, y entonces esto es lo que llamaremos una alcalosis respiratoria. Generalmente esto se da por hiperventilación, y cualquier sea la causa de la hiperventilación, terminará generando una alcalosis de origen respiratorio que le pondremos el apellido de aguda porque todavía el pH no se ha normalizado porque no ha empezado la compensación metabólica a través del bicarbonato. Para entender la compensación a través del bicarbonato, entonces tenemos esta regla 2 que llamamos la regla del amor, y es que el pH se comporta en la misma dirección que el bicarbonato. Si el bicarbonato sube, el pH subirá. Si el bicarbonato baja, el pH bajará. Entonces, esta es la regla muy importante tenerla en cuenta porque esto nos servirá para entender tanto las compensaciones de lo metabólico para lo respiratorio como los trastornos metabólicos primarios.
Entonces, fíjense cómo en este caso el paciente aumentó el CO2 porque estaba hipoventilando, el pH se disminuyó, es una acidosis respiratoria, pero el bicarbonato fue aumentando progresivamente para intentar jalar hacia arriba el pH. Entonces, esta es la compensación que esperaremos. Y si se le da tiempo y la alteración respiratoria no es muy grave, probablemente en unas horas o días el pH se normalizará. De forma contraria, cuando el paciente está hiperventilando, sacando mucho CO2 y este se reduce, el pH subirá, esto ya lo sabíamos, una escalosis respiratoria, y la compensación esperada es el bicarbonato que empieza a disminuir para empezar a jalar hacia abajo el pH. Esa es la compensación que esperaremos desde lo metabólico. Entonces vamos a hablar un poco sobre la acidosis respiratoria aguda ampliando lo anterior. Vamos a empezar con este caso. Es una paciente femenina sin antecedentes que refiere un cuadro de debilidad en manos y pies que aumentó hasta dificultar la marcha y tenía además desde hace un día disnea progresiva. Había tenido diarrea y fiebre desde hace una semana y al examinarla tenía hipoxemia, requiriendo una FIO2 del 40% para saturar 90 y tenía tirajes supraesternales sin tirajes infra o intercostales. Además tenía una disminución generalizada de la fuerza, hiporreflexia y tenía un conteo vocal que lograba hasta 7. Entonces, en este caso nos estamos enfrentando a una sospecha de un síndrome de Guillain-Barré, que nos preocupa porque el paciente puede hipoventilar. Y vamos a analizar los gases que nos presentan. Fíjense que la primera pregunta es ¿cómo está el pH? ¿El pH está en rango normal o no? Claramente no lo está porque está por debajo de 7.35, es decir, está en acidemia. Entonces tenemos un paciente con acidosis que está inclusive en acidemia porque está por debajo de 7.35. La pregunta es si es respiratoria o metabólica. Si nos enfocamos en lo respiratorio, decimos, si esto fuera respiratorio, el CO2 debería estar alto de tal forma que baje el pH, y efectivamente lo está. Recordemos que para Bogotá es de 28 a 32, entonces este CO2 está elevado, y por tanto este paciente tiene una acidosis respiratoria que definimos como aguda porque el pH todavía no se ha normalizado y el bicarbonato no ha empezado a subir para compensar. Entonces este es un ejemplo clásico de una acidosis respiratoria aguda por un síndrome de Guillain-Barré. En ocasiones podemos ya empezar a encontrar el CO2 un poco alto porque ya está empezando la compensación metabólica. Entonces, así siempre se verá una acidosis respiratoria aguda, CO2 alto, pH bajo y el bicarbonato normal o ya empezando a subir. Ahora vamos a ver un caso de acidosis respiratoria crónica. Un paciente masculino de 58 años con antecedente de tabaquismo pesado, quien tiene disnea con los esfuerzos moderados y además refiere tos crónica expectorante. Al examen físico está pletórico, con hipoxemia del ambiente y tiene roncos ocasionales bilaterales. Sospechamos entonces un EPOC tipo bronquitis crónica y estos son los gases arteriales que se nos presentan respecto a este paciente. Entonces, la primera pregunta es si el pH está normal. En este caso sí, está entre 7.35 y 7.45, que es el rango normal. La siguiente pregunta para ver si hay un desequilibrio ácido-base, si el CO2 y el bicarbonato están normales. Claramente no lo están ni para Bogotá ni para el nivel del mar, porque está por encima de 32, que es el nivel de Bogotá, y 45, que es el nivel del mar. Y el bicarbonato también está por encima de 21, que es para Bogotá, y de 26, que es para el nivel del mar. Entonces, claramente, este paciente tiene un trastorno ácido-base, pero que está compensado. Entonces, tenemos un pH normal. Nosotros suponemos que al ser un EPOC tipo bronquitis, este paciente hipoventila crónicamente y por tanto está aumentando el CO2 progresivamente. Esto probablemente al principio jaló o llevó hacia abajo el pH y lo que hizo el bicarbonato fue aumentar para lograr normalizar el pH. Si solo tuviéramos los gases y no tuviéramos la historia clínica, no podríamos saber qué fue primero, porque pudo haber también pasado que el bicarbonato subió inicialmente y aumentó el pH, es decir, una alcalosis metabólica, y el cuerpo lo que hizo fue hipoventilar para normalizar y jalar hacia abajo el pH. Entonces, sin historia clínica no podríamos saber. Sin embargo, como en este caso tenemos un contexto clínico y una historia clínica clara que nos indica hipoventilación por EPOC, es claro que esto es una acidosis respiratoria crónica compensada. Digamos que decir crónico y compensado es sinónimo en general. Por eso entonces la historia clínica es fundamental en la interpretación de los gases arteriales y en especial en la interpretación del estado ácido-base, y por eso si ustedes no tienen una historia clínica clara y un contexto clínico claro, se les puede dificultar mucho entender. Entonces así se ve una acidosis respiratoria crónica, un CO2 elevado con un pH normal y un bicarbonato elevado que es el que está generando la compensación para arrastrar hacia arriba el pH. Entonces, y resumiendo la acidosis respiratoria, que es digamos que la que más nos interesa ahorita, tengamos en cuenta que si el paciente está en una acidosis respiratoria aguda, hay que tratarla rápidamente porque el paciente puede hacer hipercapnia y solo puede llevar una falla, una alteración de la vía aérea, una broncoaspiración,
o también puede ser una acidosis tan grave que puede llevarlo a parada cardíaca. Por tanto, el paciente con falla ventilatoria, es decir, una acidosis respiratoria aguda, un pH bajo, un CO2 elevado, se tiene que trabajarle rápido y definir cómo va a resolverla. En muchos casos habrá que ayudar con ventilación invasiva o no invasiva al paciente. Si es crónica, lo que nos está indicando es que la acidosis respiratoria ha sido progresiva y lenta y ha permitido al cuerpo y al riñón aumentar el bicarbonato para compensar. En este caso, la idea es estudiarla evaluando las causas de hipoventilación y el por qué el CO2 está elevado en este paciente. Ahora veamos un caso de alcalosis respiratoria aguda. Esta es una paciente femenina de 32 años sin antecedentes que ingresa por fiebre y síntomas urinarios irritativos, además de dolor lumbar derecho. Al examen físico está febril, tiene frecuencia cardíaca aumentada, frecuencia respiratoria aumentada y está saturando el ambiente, de hecho tiende a saturar un poco más elevado de lo normal y tiene un puño de percusión positiva derecha. Estamos sospechando entonces una infección de vías urinarias alta con una respuesta inflamatoria sistémica importante y se nos presentan estos gases. Al analizar los gases, entonces como siempre, la primera pregunta, ¿está el pH en rango normal? En este caso no lo está en un estado de alcalemia porque tiene el pH por encima de 7,45. Y para buscar la causa, podemos empezar con lo respiratorio. Si este pH estuviera elevado por causa del CO2, el CO2 debería estar bajo y efectivamente lo está. Recuerden que el CO2 normal en Bogotá es de 28 a 32, entonces este bajo de 28 hasta 22, aumentando el pH hacia arriba. Es decir, que estamos ante una alcalosis respiratoria y es aguda porque el pH todavía no se ha compensado y el bicarbonato tampoco ha empezado a bajar para empezar a empujar hacia abajo el pH. Entonces, este es un ejemplo clásico de alcalosis respiratoria aguda por hiperventilación, y esta hiperventilación en este caso es por el dolor y la fiebre. La alcalosis respiratoria aguda es un reflejo casi siempre de la hiperventilación y por tanto siempre es un signo de alarma a una patología potencialmente grave, infecciosa, vascular o inflamatoria sistémica de origen infeccioso. Entonces siempre haga una muy buena historia clínica y busque por qué el paciente hiperventila y por qué el paciente tiene alcalosis respiratoria crónica. En muchos casos a veces no se tiene claridad el por qué, pese a que uno hace una muy buena historia clínica y tiene buenos paraclínicos. En ese caso piense en causas graves que están empezando, tromboembolismo pulmonar, infección que está hasta ahora empezando a evidenciarse. Y lo último que uno piensa son los factores psicológicos como los trastornos somatomorfos o conversivos. Realmente uno primero debe descartar lo orgánico antes de pensar que una hiperventilación en un paciente es por un trastorno psicológico. Y finalmente tenemos la alcalosis respiratoria crónica, en donde vemos un paciente que tiene una CO2 crónicamente disminuida porque hiperventila, el pH inicialmente subió, pero el bicarbonato bajó para bajar ese pH y normalizarlo. Esta es la adaptación propia que hacemos y el ejemplo clásico es la adaptación a la altura. Todos los que estamos en altura nos adaptamos a la disminución de la presión de oxígeno acá en altura hiperventilando y eso nos termina generando una alcalosis respiratoria crónica que, digamos, visto desde la perspectiva del nivel del mar. Sin embargo, para nosotros esta alcalosis respiratoria crónica se convierte en normalidad. Entonces, esta es la forma en cómo se ve una alcalosis respiratoria crónica. Otras causas de alcalosis respiratoria crónica, es decir, de hiperventilación crónica, son la cirrosis. La cirrosis genera hiperventilación crónica, algunos síndromes genéticos o del sistema nervioso central adquiridos, y la gestación. Los pacientes gestantes tienen una hiperventilación crónica que ayuda, entre otras cosas, pues, a mejorar la cantidad de oxígeno disponible. Ahora vamos a ver un caso de acidosis metabólica. La acidosis metabólica es una condición muy importante porque muchas de las condiciones agudas graves que van a comprometer la vida del paciente terminan derivando en una acidosis metabólica. Entonces, en este caso, tenemos una mujer con antecedente de diabetes mellitus tipo 1 que es traída por el padre, es una joven. Este caso consulta por 3 días de poliuria y sed, hace un día tiene dolor abdominal, náuseas, malestar general, irritabilidad, y tenía unas glucometrías que venían aumentando progresivamente y la última ya estaba en alta. La encontramos taquicárdica, taquipnéica, deshidratada y somnolienta estuporosa. Estamos sospechando que puede tener una descompensación de diabetes mellitus tipo cetoacidosis, dado que es tipo 1. Y nos presentan estos gases. Al analizar los gases se hace evidente que el pH está sustancialmente bajo en una acidosis que ya casi se está comportando como muy grave. En este caso, la pregunta, si fuera de origen respiratorio, nosotros esperaríamos que el CO2 estuviera elevado, pero en este caso está bajo, entonces claramente esto es de origen no respiratorio, y por tanto ya solo mirando el CO2 sabemos que esto es de origen metabólico. Para confirmarlo, miramos el bicarbonato está muy disminuido, entonces lo que ocurre es que el pH estaba normal, el bicarbonato empezó a bajar muchísimo por la cetoacidosis diabética, esto empujó hacia abajo el pH y lo que está haciendo para intentar compensarlo el sistema respiratorio es hiperventilar para intentar empujar un poquito hacia arriba el pH, pero la acidosis es tan grave que no lo está logrando.
Entonces, este es un ejemplo clásico de acidosis metabólica. Vamos ahora a ver un caso de alcalosis metabólica. En este caso es un paciente de 38 años que consulta por dolor abdominal intermitente, asociado a múltiples episodios eméticos, muchísimos, más de 15, y diarrea posterior umbilical. Lo encontramos afebril, sin embargo tiene SAR taquicárdico, frecuencia respiratoria 18, deshidratado, la frecuencia respiratoria está normal, pero el dolor abdominal generalizado. Y nos presentan estos gases, dado que estamos sospechando una intoxicación alimentaria, una diarrea del viajero. En este caso es evidente que el pH está elevado. Estamos en el caso de una alcalemia metabólica. Si fuera de origen respiratorio, nosotros digamos, esperaríamos que el CO2 estuviera bajo, pero en este caso no está bajo, está elevado, porque está compensando lo que pasó inicialmente. Lo que pasó inicialmente fue que el bicarbonato aumentó, el pH subió, y lo que está intentando hacer el organismo es hipoventilar para aumentar el CO2 y de esta forma normalizar el pH. Entonces, este es un ejemplo de acidosis metabólica aguda que no está compensada. En este caso se da porque el paciente está perdiendo mucho cloro y muchos hidrogenos a través del vómito, probablemente, y porque la deshidratación genera un efecto donde de forma relativa el bicarbonato aumenta por contracción volumétrica, y esto genera la alcalosis metabólica. Muy bien, entonces hasta el momento ya tenemos, digamos, una perspectiva por inspección para diagnosticar los trastornos respiratorios agudos y crónicos y los trastornos metabólicos. Dado que la acidosis metabólica es tan importante, se han desarrollado muchas otras propuestas teóricas para diagnosticarla. Entonces, la base exceso es una herramienta para diagnosticar trastornos metabólicos. No sirve tanto para alcalosis como para acidosis metabólica. Inicialmente se pensó in vitro para definida como la cantidad de ácido o de álcali que se tenía que poner a un volumen dado de sangre in vitro para poder neutralizar completamente el pH y llevarla a 7.40. Sin embargo, al intentar, digamos que ese álcali o esa base faltante, pues nos estaba indicando cuánto faltaba o cuánto ácido, cuánta acidosis o alcalosis metabólica había. Sin embargo, cuando intentaron aplicarlo in vivo, se dieron cuenta que el sistema sanguíneo no es un sistema cerrado y tenían que hacer una corrección. Entonces, cuando ustedes ven una tirilla de gases arteriales, siempre van a ver varios tipos de base exceso. La que deben leer es la que dice base exceso estándar, SBE, o base exceso teniendo en cuenta el fluido extracelular, que es la base exceso SF. Esta es la que deben leer y la que deben interpretar, no la que no está corregida todavía. La base exceso entonces se interpreta de la siguiente forma. Su valor normal va a estar entre -3 y +3. Si el paciente tiene un valor por encima de +3, en este caso hablamos de alcalinización metabólica. Y lo que nos está indicando es que hay un exceso de base, que el componente metabólico está con exceso de base y por eso se alcaliniza. Cuando está por debajo de -3, lo que nos está diciendo es que falta base y por tanto los hidrógenos están preponderando y entonces hay una acidificación metabólica. Pero ojo, porque la base exceso se comporta igual que el bicarbonato. Puede aumentarse o disminuirse con un trastorno metabólico primario, pero también se puede aumentar o disminuir cuando hay una compensación ante un trastorno respiratorio primario. Es decir, que la base exceso alterada no necesariamente indica un trastorno metabólico primario. También puede estar indicando que hay una compensación a un trastorno respiratorio que se está generando de forma primaria. Para entenderlo mejor, vamos a ver los siguientes ejemplos. En este caso tenemos un pH que está claramente disminuido, está por debajo de 7.35, es una acidemia. Y cuando evaluamos el CO2 nos damos cuenta que no es respiratoria, porque si fuera respiratoria el CO2 debería estar alto para bajar el pH. En este caso está disminuido por debajo de 28, que es el límite inferior normal en Bogotá. Entonces este paciente está hiperventilando, entonces esto es una acidosis con acidemia no respiratoria. Y lo comprobamos con el bicarbonato. Fíjense que el bicarbonato está muy bajo, lo que nos está indicando que está empujando hacia abajo el pH. Y la base exceso también lo está, porque va en la misma dirección del bicarbonato. Entonces, la base exceso y el bicarbonato nos están diciendo que están jalando hacia abajo el pH. Y este es un claro caso de acidosis metabólica no compensada. En este otro ejemplo, también vemos una acidemia. En este caso está por debajo de 7.35, sin embargo, casi que está en rango normal. Y en este caso es evidente que la causa es el CO2 porque está elevado. Fíjense, se elevó el CO2 y eso bajó disminuyó el pH. El bicarbonato, fíjense cómo está ya bastante elevado, está por encima de 21, que es el rango normal. Y eso lo que nos está indicando es que ya está haciendo una compensación importante y casi que ya está logrando compensar esa acidosis respiratoria inicial. Fíjense cómo la base exceso también está elevada.
¿Por qué? No porque esté generándose un trastorno metabólico primario, sino porque al igual que el bicarbonato de lavaje exceso también se aumenta de forma compensatoria. Entonces, en este caso nos estamos enfrentando ante una acidemia respiratoria que ya inició su compensación metabólica y está a punto de lograrlo. Y esta base exceso alterada no significa un trastorno metabólico, sino un trastorno compensatorio. La diferencia entre el bicarbonato y la base exceso es que el bicarbonato, si esto se cronifica, esta acidosis respiratoria se cronifica, el bicarbonato se mantendrá elevado, mientras que la base exceso volverá a su rango normal entre -3 y +3. Entonces, fíjense cómo para la interpretación de lo metabólico tenemos el bicarbonato, tenemos la base exceso, y hay una tercera herramienta que se llama el hidrogenión metabólico, HMET o delta hidrogeniones. El hidrogenión metabólico es un concepto desarrollado en la unidad cointensivo del Hospital San Juan de Dios, propuesta por los doctores Alonso Gómez y Luis Eduardo Cruz, que son pioneros del cointensivo en nuestra escuela de la Universidad Nacional. Ellos propusieron un concepto sencillo, pero muy interesante, y es que los hidrogeniones totales, uno podría dividirlos o, digamos, considerarlos como la sumatoria de los hidrogeniones que son derivados del CO2 y los hidrogeniones de origen metabólico. Como los de origen metabólico son los que nos interesa calcular para ver si están en exceso o en déficit, uno podría simplemente restarle a los totales los del CO2. Resulta que los totales se pueden calcular a partir del pH fácilmente, y los del CO2 también se pueden calcular a partir del CO2 de forma fácil. Entonces uno puede tener a través de este cálculo los hidrogeniones metabólicos. La duda es cuál es el rango normal. Entonces una de las tareas que hicieron los doctores en el Hospital San Juan de Dios fue calcular y definir cuáles son los valores normales de los hidrogeniones metabólicos. Ellos definieron que había un valor de normalidad en un trastorno agudo, es un paciente agudamente enfermo que lleva menos de 72 horas con alguna patología, o crónico, es decir, la patología ya pasó más de 72 horas y llevó una compensación. En este caso se calcula los hidrogeniones totales como 80 menos la mantisa del pH, es decir, esta partecita. La mantisa del pH son los dos números que siguen al punto. Por ejemplo, si un paciente tiene un pH 7.32, su mantisa será 32. Y si usted le resta 80 a 32, tendrá entonces los hidrogeniones totales, es decir, 48. Y para los hidrogeniones del CO2, es decir, esta partecita, coge CO2, lo multiplica por 0.75 y le suma 10. En el caso de que sea agudo. Si es en el crónico, usa esta forma. Entonces, si usted ya tiene esto calculado, usted puede decir si hay hidrogeniones en exceso o hidrogeniones en déficit. Si hay muchos hidrogeniones, esto nos habla de acidificación metabólica. En el caso de algo agudo, de una patología aguda de menos de 72 horas, hablamos que el hidrogenión metabólico está elevado porque está acidificando. Y si está negativo, es decir, faltan hidrogeniones y por tanto hay alcalinización. Hay que tener cuidado porque se interpreta al contrario que la base exceso y al contrario que el bicarbonato. En el caso de algo agudo, los límites serán entre -3 y +8. Por encima de +8, acidificación metabólica, y por debajo de -3, alcalinización metabólica. Tengan en cuenta que al igual que la base exceso, esto también se altera para compensaciones. Es decir, si el paciente tiene un trastorno respiratorio, el delta de hidrogeniones, al igual que la base exceso y el bicarbonato, también se va a alterar para compensar ese trastorno respiratorio primario. ¿Para qué nos sirve entonces? Puede ser para desempate. Si usted tiene un bicarbonato que le sugiere trastorno metabólico, pero la base exceso no, el delta hidrogenión le puede ayudar a desempatar o viceversa. Entonces, fíjense cómo hasta el momento tenemos la capacidad de diagnosticar los trastornos respiratorios y metabólicos, y para los metabólicos, además del bicarbonato, tenemos la base exceso y el hidrogenión metabólico. Ya una tercera herramienta muy importante es lograr detectar los trastornos mixtos, porque los pacientes no solamente, en muchas ocasiones, no solo tienen trastornos respiratorios primarios, sino también tienen trastornos metabólicos sobreagregados. Es muy frecuente verlo. Por eso es importante saber si hay trastornos mixtos, es decir, algo respiratorio y algo metabólico al tiempo. Para saber y para lograr saber si tiene o no, hay que partir del punto que la compensación que uno espera, por ejemplo, para un trastorno respiratorio, la compensación metabólica o viceversa, nunca será al azar. Es decir, el bicarbonato compensando no subirá al azar o de forma idiosincrática, no, lo hará de una forma matemáticamente esperable. Si usted calcula cuál es el bicarbonato esperado para compensar un CO2 alterado o cuál es el CO2 esperado para compensar un bicarbonato alterado, si esa compensación que usted calcula esperada es diferente a la que observa, se sale de esos rangos, entonces lo que usted está teniendo es un trastorno mixto. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los esperados? A través de las ecuaciones de predicción. Cada uno de los trastornos respiratorio metabólico tiene unas ecuaciones de predicción para saber cuál es su esperado. Entonces, para un trastorno respiratorio, donde el CO2 es el que está alterado,
uno esperará entonces que el bicarbonato se altere o se aumente o se disminuya en estos valores. Y lo mismo para cada uno de ellos. Yo les pasaré con el grupo de organizador unas memofichas donde están estas ecuaciones. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a ver este caso. Paciente en un estado hiperosmolar con un hematoma subdural agudo. En este caso, el paciente tiene un pH de 7,55, claramente está en alcalemia, y claramente es de origen respiratorio, porque fíjense que el CO2 disminuyó y está empujando hacia arriba el pH. El bicarbonato, fíjense cómo está bajando para intentar arrastrar hacia abajo el pH y lograr normalizarlo, pero no lo ha logrado. La base de exceso también está baja, porque también está jalando hacia abajo el pH, y el hidrógeno metabólico lo que nos está diciendo es que está elevado porque está intentando también acidificar esta alcalosis que es de origen respiratorio. Es decir, todo nos indica que esto claramente es una alcalosis respiratoria. La pregunta es si esto realmente es solamente una alcalosis respiratoria o adicionalmente hay un trastorno metabólico sobreagregado. Usando las ecuaciones que vemos que están en la tabla, uno puede calcular cuál es el bicarbonato que yo esperaría para este nivel de CO2 y este nivel del pH. Entonces, para este nivel de CO2 uno esperaría un bicarbonato entre 14 y 18. Sin embargo, el paciente lo tiene en 13, lo que nos está indicando que se está bajando más allá de lo esperado, y esto es porque tiene un trastorno metabólico adicional que está empujando hacia abajo el pH. Como los trastornos que empujan hacia abajo el bicarbonato, perdón, son los de acidosis, entonces estamos diciendo que este paciente tiene una alcalosis respiratoria con un bicarbonato que está más bajo de lo normal y por tanto tiene una acidemia, una acidosis metabólica sobreagregada, porque el bicarbonato está por fuera de lo esperado. Ahora vemos este otro ejemplo, un paciente con diabetes mellitus tipo 2, neumonía severa, y cursa con falla ventilatoria y sepsis por crisis hiperglicémica. Y tenemos estos gases. Tenemos un pH muy bajo en una acidemia muy clara. El CO2 está elevado para Bogotá, fíjense que está por encima de 32, entonces esto es una clara acidosis respiratoria. Pero también al evaluar lo metabólico nos damos cuenta que también el CO2 está empujando para abajo el pH, entonces en este caso sin hacer las ecuaciones de predicción es claro que tiene un trastorno mixto, porque el CO2 está empujando para abajo el pH, pero el bicarbonato también lo está empujando para abajo. Sin embargo, si quisiéramos hacer el ejercicio de mirar, y suponiendo que esto solamente es una acidosis de origen metabólico, y quisiéramos saber para este bicarbonato cuál es el CO2 que esperamos que se compense, haciendo la ecuación encontraríamos que el CO2 esperado para esta acidosis metabólica debería ser 26 más o menos 2, y el paciente lo tiene en 36, está por encima de 28, que es lo que esperaríamos que estuviera por debajo de eso. Entonces, este paciente claramente, tanto por ecuaciones de predicción como por inspección simple, tiene un trastorno mixto, tiene una acidosis respiratoria con una acidosis metabólica asociada. Entonces, hasta el momento hemos visto diagnosticar los trastornos respiratorios a través del CO2, los metabólicos a través del bicarbonato, base exceso, delta hidrogeniones o hidrogenio metabólico, y ya podemos también diagnosticar los trastornos mixtos. Ahora nos vamos a enfocar un poco más hacia la acidosis metabólica, por lo que indicaba anteriormente, es un trastorno que muchas veces, en el que muchos pacientes caen en patologías graves y que pueden poner en riesgo la vida. Entonces, cuando usted se enfrenta a una acidosis respiratoria, a usted le interesa saber las causas de esa acidosis, perdón, acidosis metabólica, a usted le interesa saber las causas de qué es lo que está generando esa acidosis metabólica. Para ello existe una herramienta muy poderosa que se denomina el anion gap, que es el término en inglés de brecha aniónica. Pero nos vamos a referir a anion gap porque es lo que solemos usar más en el medio y en general en la literatura. El anion gap es un índice que se calcula a través del sodio, el cloro, restándole cloro, y a lo que da se le resta el bicarbonato. Esto parte de un principio que es el principio de electroneutralidad. Entonces, con este principio podemos darnos cuenta que si este anion gap está por debajo de 12, lo consideraremos normal, porque son los aniones que normalmente están en la sangre y que deben ser menores de 12 mil equivalentes por litro. Pero si está igual o mayor a 12, estamos diciendo que hay unos aniones en exceso y que por tanto este paciente tiene una acidosis metabólica anion gap elevado. Se ha visto que la hipoalbuminemia enmascara el anion gap. La albúmina es una proteína acidificante. Cuando hay hipoalbuminemia, eso alcaliniza. Y esa alcalinización de la hipoalbuminemia enmascara el anion gap. Entonces, cuando un paciente tiene hipoalbuminemia, vale la pena corregir el anion gap por la albúmina. Se hace restándole a 4 la albúmina del paciente, que debe estar en gramos por decilitro. Si está en gramos por litros, entonces en este caso se divide entre 10 para hacer la resta. Lo que dé se multiplica por 2.5 y se le suma la anion gap. Haciendo esto se mejora muchísimo la sensibilidad para detectar anion gap elevados o pacientes con acidosis metabólica anion gap elevada.
Entonces, ya calculando el anion gap, corrigiéndolo por albúmina, uno puede dividir el anion gap en elevado cuando es mayor o igual a 12, porque hay aniones no medidos que están aumentando ese anion gap, o cuando es menor a 12, una acidosis metabólica anion gap menor a 12. En este caso es porque puede ser por dos causas, o por un aumento del cloro, acidosis metabólica hiperclorémica, o por una disminución del bicarbonato. Entonces vamos a hablar primero un poco de acidosis metabólica anion gap elevado. En este caso, para recordar las causas, las 6 importantes, que son las 6 que resumen todas las causas de acidosis metabólica anion gap elevada, proponemos esta memotecnia que es clotrirra, C de cetoácidos, L de lactato, U de uremia, T de tóxicos, R de riñón con lesión renal aguda, es decir, lesión renal aguda, que genera unos ácidos diferentes a solo al nitrógeno ureico, otros ácidos que además acidifican, y RA de rhabdomiólisis. Entonces, recordando un poco la cetoacidosis, recordar que la principal es la diabética, es la más frecuente, pero que también hay alcohólica y que también hay por ayuno. Recordando un poco la hiperlactatemia, tenemos dos tipos, tipo A, que es la propia del choque, la hipoperfusión, pero también tenemos la tipo B, la B1, asociada a enfermedad sistémica como cirrosis, por ejemplo, pero también la B2, que es por medicamentos, metformina, liguanida, salicilatos, que es la aspirina, B3, y que no lo solemos ver en el adulto, pero que son por errores innatos en el metabolismo. Entonces la hiperlactatemia puede ser de dos tipos. Y los tóxicos, para recordar la memotecnia, es una segunda memotecnia para recordar todos los tóxicos que son el goma-PIF, los glicoles, la oxiprolina, que es un aminoácido con el que se fabrica en la acetaminofén y algunos pacientes no son buenos metabolizadores, el metanol, la aspirina, fíjense que la aspirina en sí misma acidifica, pero también puede generar hiperlactatemia, el paraldehído, la isoniazida y el tri. Ustedes en la literatura van a encontrar múltiples memotecnias, pero esta es la que engloba todas, porque muchas de ellas le falta uno, le faltan dos o le faltan tres de todas las causas. Entonces el clotrirra con el goma-PIF paratóxicos engloba todas las causas de acidosis metabólica anion gap elevada y que podemos tratar. Ahora bien, hablando un poco del anion gap normal, hace referencia a dos cosas, o que el paciente está ganando cloro, o que el paciente tiene disminuido el bicarbonato, porque lo está perdiendo, porque no lo está produciendo. Pérdidas de producción de bicarbonato se pueden dar en inhibidores de la anhidrasa carbónica, por ejemplo, acetazolamida, o pacientes, por ejemplo, tratados con topiramato. El topiramato, como uno de los efectos adversos, puede ser, por ejemplo, la inhibición de la anhidrasa carbónica. Causas de ganancia de cloro, las soluciones cloradas, sobre todo las hipertónicas. Entonces, pacientes con neuroquirúrgicos o con choques graves y avanzados que se tratan con solución salina hipertónica, o pacientes con hiponatremia en donde los sobrecorregimos. Y también el uso de colesteramina, dado que este medicamento, al estar en contacto con el intestino, puede facilitar la absorción de cloro. Pérdidas de bicarbonato, también podemos tener gastrointestinales por vómito, diarrea, fístulas o ileostomía. También cuando la orina tiene contacto con la vía digestiva, por ejemplo, cuando se derivan los uréteres a la vía digestiva, o cuando se hace una neovejiga con tejido intestinal. Ese contacto de la orina con el tejido intestinal estimula la producción y la excreción de bicarbonato a través del intestino. Y pérdidas renales de bicarbonato como causa de acidosis metabólica con anion gap normal son las acidosis tubulares renales. Tenemos la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 4. Siendo la tipo 4 la que progresan muchos diabéticos. Una forma para intentar diferenciar el tipo de acidosis metabólica y el origen de la acidosis metabólica anion gap normal es medir el anion gap urinario. Entonces el anion gap urinario se mide como el sodio urinario menos el cloro urinario menos el bicarbonato urinario. Si es menor a 20 milimoles por litro, esto nos indica o que es un bicarbonato que se está perdiendo de vía gastrointestinal o porque es una acidosis tubular renal tipo 2. Y si es mayor a 90 es tipo 1, tipo 4. Entre ellos, pues es una zona gris que ameritará otras herramientas diagnósticas. Entonces, cuando usted tiene un paciente con sospecha de una acidosis metabólica anion gap normal, que no es por hipercloremia, no es por ganancia de cloro, piense en medir el anion gap urinario si usted no tiene clara la causa de dónde está perdiendo el bicarbonato. Y finalmente, vamos a hablar un poco de las causas de la alcalosis metabólica, que es una condición más bien frecuente. Una causa bastante frecuente es la hipocalemia, que la hipocalemia puede ser tanto causa como consecuencia de la alcalosis metabólica. Y en este caso lo que ocurre es que la célula intenta sacar potasio para lograr normalizar el medio externo, pero a expensas de tener que ingresar hidrogeniones, y esto termina generando la alcalosis metabólica. Muy frecuente, diarrea y pérdidas gastrointestinales que también generan alcalosis metabólica. Los diuréticos de ácidas tiacidas también generan alcalosis metabólica.
los pacientes que tienen una hipercapnia crónica, por algún motivo hiperventilan, bajan rápidamente el CO2, pero el bicarbonato no baja tan rápido, se termina generando un aumento abrupto del pH, entonces la alcalosis poshipercápnica, y otros como hiperaldosteronismo primario, síndrome de Vater-Gitelman, síndrome de Pendred, los pacientes que consumen antiácidos como hidróxido de aluminio y otros similares, si los consumen en exceso, pueden acidificar la sangre por ganancia de aniones perdón, de cationes. Y también frecuentemente pues administración de bases, en algunos casos, por ejemplo, en los pacientes que son llevados a diálisis o en pacientes que tienen terapia alcalinizante, que hay en exceso de terapia alcalinizante. Y uno muy interesante, que ya habíamos hablado un poco antes, que es la alcalosis por contracción. La hipovolemia genera un aumento relativo del bicarbonato y esto aumenta el pH con una disminución del cloro. Entonces, esta es una causa de alcalosis metabólica. Como conclusión y para terminar, entonces, cualquier paciente que tiene un trastorno ácido-base debe ser analizado sistemáticamente partiendo de la historia clínica, porque el juicio clínico es lo más importante. Entonces, aplique sistemáticamente las herramientas que se han presentado en este mini taller y usted en la mayoría de los casos logrará un diagnóstico. Pero si los datos de los gases no le concuerdan con la clínica del paciente, créale primero a la clínica y porque el juicio clínico es lo que predomina. Muchas gracias. Doctor Andrés, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros tener su conocimiento acá. Muchas gracias. Yo sé que para nuestros participantes va a ser muy enriquecedor esta charla y pues esperemos tenerlo en próximos eventos con nosotros. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Tú me